Estimados alumnos, bienvenidos a esta sesión de proyectos de intervención. En esta ocasión, pues vamos a revisar el texto de Jesús Ibáñez, que eh, de entrada es una lectura, yo diría que provocadora, ¿no? En el sentido de eh, ponernos en la mesa de discusión estos acercamientos para generar conocimiento, ¿no? Y incluso generar conocimiento para qué, ¿no? Y que conecta perfectamente bien yo diría, esta dicotomía o esta división que yo diría que es como un poquito, pues, superficial, porque sabemos que está plenamente interconectado, o sea, es muy porosa, podemos ir de un lado a otro, de esto que llamamos lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, vamos a revisar este posicionamiento que nos hace este autor, ¿no? Entonces vamos a iniciar con esto, que nos dice que el papel de la ciencia pues va desde una demanda social implícita de requerimientos explícitos de investigación a partir de las siguientes preguntas, ¿no? Que cuando nos referimos a esta demanda social implícita de requerimientos explícitos de investigación, significa que la investigación o la ciencia, la generación del conocimiento, pues no basta o no tendría que ser únicamente a partir de lo que yo crea que es más pertinente o más conveniente o más interesante de generar conocimiento. No es que no sea importante, sí es importante, pero tiene que tener una repercusión ese conocimiento, debe tener una utilidad ese conocimiento, ¿no? Sobre todo porque ahora el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, nos habla de la ciencia de frontera, por ejemplo. ¿Y qué significa la ciencia de frontera? Que ya no podemos estar únicamente desde nuestra disciplina buscando explicaciones de diferentes hechos o fenómenos sociales, sino que tenemos que convivir, tenemos que abordarlo a partir de también otras miradas de otras disciplinas. Entonces, es un reto que tenemos ahí, donde esta generación de conocimiento pues debe de tener una utilidad. Pues, ¿a quién, no? ¿Y para qué se está haciendo? ¿Es un beneficio que se va a generar a la población, a la comunidad con la que yo estoy? ¿O es una agencia eh, financiadora que me pidió que yo hiciera tal estudio? ¿Cuál es el sentido, no? ¿Para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Me va a servir de algo? ¿Va a servir de algo para la comunidad? ¿Va a explicar algo? ¿Va a tratar de comprender algo? Eso también es muy importante para preguntarnos. Y el cómo, cómo lo vamos a hacer, también es otro elemento muy importante porque eso nos va a dar la pauta de cuál es la herramienta, cuál es la técnica mejor para abordar, para acercarnos, para comprender pues esa realidad, ¿no? Entonces eso también es como muy importante. Y ya entonces Ibáñez nos menciona estas tres perspectivas metodológicas que vamos a revisar, las cuales son pues la distributiva, estructural y dialéctica, ¿no? Que yo consideraría que son como una especie como de un continuum, ¿no? Eh, que una nos permite ciertos acercamientos y que se retroalimenta junto con la otra, ¿no? Entonces, podríamos verlo de esa manera. Entonces, ¿a qué nos referimos? Primero, pues la distributiva tiene que ver con un sistema empirista, ¿no? O sea, es un elemento referencial de eh, el experto y el sujeto, ¿no? Por decirlo así. Y pues tiene una base totalmente empírica, ¿no? Podría decirse que en la distributiva pues tenemos como un abordaje, si lo viéramos como clásico dentro de esta dicotomía que hemos revisado, pues sería como algo más cuantitativo, ¿no? Por decirlo así. El estructural pues es un sistema estructuralista, está basado en una estructura que sigue como ciertas pautas y ciertos lineamientos. Aquí pudiéramos encontrar también estos acercamientos cuantitativos, aunque también tenemos elementos cualitativos, que eso también lo vamos a ver más adelante. Y en la dialéctica pues es un sistema marxista, ¿no? Es toda una base sociológica y está basado
en cuestiones de la semiótica, o sea, con el lenguaje, con la construcción de el conocimiento a partir del diálogo. En la estructural, por supuesto, tenemos algunos elementos semióticos, pero lo que le caracteriza es este elemento estructural, y en el caso de la dialéctica, pues este elemento semiótico, ¿no? Son características, ¿no? Elementos que caracterizan a estas perspectivas, ¿no? Pero que podemos encontrar algunos elementos del lenguaje en lo estructural, ¿no? Algunos elementos semióticos, tal vez en la distributiva, si, por ejemplo, aplicamos las redes semánticas, por ejemplo, ¿no? O sea, vayamos como analizando cada una de estas perspectivas y cómo podemos ir relacionándolo a partir de esta dicotomía que hemos revisado en las sesiones anteriores. También otro elemento importante de estas perspectivas es que en la distributiva hablamos de una aplicación y esta aplicación tiene que ver con encuestas estadísticas, ¿no? Esto, ¿qué se traduce? Pues en cuestionarios, escalas, en test, ¿no? Em, Diferencial semántico, en fin, diferentes pruebas, ¿no? O encuestas o cuestionarios que podemos aplicar. Que por supuesto, ¿de qué nos habla esto? De una distancia con el que estamos desarrollando la aplicación de este cuestionario, ¿no? Desde lo estructural, la aplicación del herramienta, de la técnica, pues es el grupo de discusión. Este es el elemento que le caracteriza y hablamos de una discusión opinión. ¿Qué significa esto? Que las personas construyen una idea a partir de un elemento que se les presenta, ¿no? Y ellos son los que hablan sobre eso. Y en la dialéctica se aplica el socioanálisis, que es un método que puede traducirse como la asamblea, ¿no? O un espacio en donde se construye o se reconstruye la realidad, ¿no? Pues son formas también de trabajo que tenemos ahí. ¿Qué vamos a observar? Pues lo vamos a observar desde la distributiva a partir de instrumentos, ¿no? Pues ya dijimos las escalas, los test, los cuestionarios, las encuestas, ¿no? Desde ahí vamos a estar observando estos elementos, ¿no? En el ámbito de lo estructural, la observación pues va a ser a través de los grupos de discusión, a través de entrevistas a profundidad. Y aquí encontramos un poquito lo que yo les decía, ¿no? De estos elementos semióticos, que es el análisis de contenido y el análisis del discurso. Entonces encontramos este elemento semiótico dentro de este acercamiento desde lo estructural, pues estos análisis también son muy interesantes, ¿no? Lo que dice la gente sobre ciertos temas, el discurso que están empleando, ciertos elementos de palabras que mencionan. Entonces, bueno, el análisis va para largo, ¿no? Entonces, desde lo estructural tenemos estos elementos de discurso, ¿no? Y desde lo dialéctico está la observación, se realiza desde el socioanálisis y un elemento que sería como la acción más amplia desde la dialéctica, pues sería la revolución. ¿Qué significa esto? Que esta acción de comprender el mundo se hace a partir de una discusión que la sociedad, la comunidad, los grupos, las personas tienen sobre algo que genera malestar y que esta discusión puede llevarlos a generar un cambio social. ¿Qué significa esto? Pues una revolución, ¿no? Por ejemplo, un caso desde lo dialéctico, o sea, desde la perspectiva dialéctica, es el movimiento zapatista, ¿no? El EZLN, que fue una necesidad de un grupo indígena ante el Estado mexicano por las omisiones del Estado mexicano. Entonces, ellos hicieron esta movilización, hablaron, discutieron y llevaron a cabo acciones
para mejorar su situación, ¿no? Por supuesto, esta revolución, pues, la revolución implica un cambio, ¿no? Implica quitar las estructuras de poder y muchas veces se evita que se llegue a la revolución. ¿Por qué? Porque eso, pues, implicaría una pérdida de poder. O sea, el poder en sí mismo, pues, perdería, ¿no? Sus espacios ya ganados y pues a nadie le gusta eso, ¿verdad? Menos al poder. Entonces se evita mucho que estos movimientos lleguen a una revolución porque implicaría un cambio que pues no es conveniente para el sistema. Entonces, muchas veces no se llega a la revolución, sí se puede llegar a ciertos elementos, a ciertas aproximaciones con un sentido revolucionario, pero se trata de evitar que se llegue, pues por lo que implican los cambios, ¿no? Bueno, también, ¿qué diseños vamos a utilizar? Pues bueno, ya dijimos test, baterías de prueba, ¿no? Provocación y escucha. Y aquí algo muy importante dentro de la distributiva es que esta aplicación de test y baterías de pruebas, pues realmente los participantes, pues no hay ninguna provocación y no hay ninguna escucha activa. O sea, no nos interesa escuchar o generar algo en ellos, a menos que sea importante por las variables que estamos aplicando, ¿no? Si las variables nos exigen cierta intención, lo podemos realizar, pero realmente no, no hay nada de estos elementos, ¿no? Desde lo distributivo. En el caso de lo estructural, pues en el diseño pues se plantea una pregunta o tema central y entonces si hay una provocación y hay una escucha pero está restringido. ¿Qué significa esto? Que a partir del tema central yo voy a acotar todo lo que las personas me digan que sea importante para el tema central, ¿no? Para la pregunta que estamos haciendo. Si se empiezan a salir de ese tema, pues ahí ya no. Tenemos que volverlos a encaminar a el tema que estamos trabajando. Entonces, si hay una provocación, si hay una escucha activa, pero está restringido a la finalidad del grupo de discusión o de la entrevista, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la dialéctica, el diseño se construye de manera abierta bajo la resolución de intereses comunes. Es lo que yo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, del ZLN, pues ahí era abierto, cada quien comentaba lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando, qué es lo que, cómo llegar a acuerdos, qué es lo mejor que se tiene que atender, cómo trabajarlo, cómo abordarlo. O sea, es un trabajo que llevó pues mucho tiempo, ¿no? Y los resultados, pues bueno, fue fue un movimiento muy interesante y de mucha trascendencia para el país, ¿no? Y por supuesto aquí la provocación y la escucha pues son descubiertos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que se van a provocar también todos los comentarios, todo lo que quieran mencionar, las discusiones, las inconformidades, los no acuerdos, todo eso va a salir y es importante que surjan porque a partir de ahí se establecen pues los temas prioritarios, ¿no? Y se establece también la agenda de trabajo que la comunidad desea desarrollar y ejecutar. Entonces, eso también es sumamente importante. Desde la distributiva, pues hablamos, por supuesto, ¿no? Si ya dijimos que aplicamos encuesta estadística a través de un cuestionario, que es un instrumento, que es un test y una batería de pruebas, donde la escucha activa y la provocación están nulas, hablamos entonces de un sujeto de investigación. Acuérdense, el lenguaje construye. Entonces, aquí tenemos, dentro de este lenguaje construido, que las personas con las que vamos a estar dentro de esta perspectiva distributiva, pues son sujetos. Sujetos de investigación o sujetos, ¿no? Dentro de lo estructural hablamos de participantes, ¿no? Ya no hablamos de sujetos, hablamos de participantes que está integrado parcialmente. ¿Qué significa esto? Que pues está acotado la persona, ¿no? ¿A qué? Si hablamos de un grupo de discusión,
donde hay entrevistas a profundidad o hay un análisis de contenido y discurso, pues va a estar superditado a las preguntas o al tema central que nos lleva a ese grupo, ¿no? A ese tema, a ese grupo de discusión, y pues que va a estar la escucha activa y la provocación pues centradas en el tema, ¿no? Entonces por eso el participante pues está integrado parcialmente, ¿no? O sea, tiene libertad para hablar, tiene libertad para expresar, sí, pero tiene que estar orientado hacia el objetivo de la discusión. Y bueno, desde la perspectiva dialéctica, pues hablamos de un participante totalmente integrado, ¿no? El participante tiene la misma capacidad para construir, para debatir, para analizar, para reflexionar, para determinar qué es lo más conveniente a trabajar. Desde la dialéctica hablamos de una relación horizontal de iguales, ¿no? Donde nuestro papel como investigador pues va a ser de facilitadores del proceso, más que de investigadores, como pudiera ser desde la distributiva, ¿no? Como el papel de investigador distante, y que vamos a contribuir desde la perspectiva dialéctica a la comprensión de esa realidad. A partir de estas imágenes, o sea, de este posicionamiento de la ciencia, de la generación de conocimiento, pues ya tenemos claro qué significa cada una de estas, los alcances que va a tener, el método que podemos aplicar, el insumo que vamos a obtener, o sea, el resultado de la aplicación de esos instrumentos, de esa herramienta, y la participación que pueden tener las personas con las cuales estamos llevando a cabo la generación del conocimiento. Y bueno, entonces en la distributiva, pues ya dijimos, ¿no? Es una relación vertical o distante. En estructural hay una integración, hay una participación muy clara, ¿no? Muy pertinente. eh, Hay un objetivo al cual se debe de apegar. Y desde la dialéctica, pues hablamos de una construcción que un discurso que se puede reinterpretar, se puede volver a elaborar, que hay desacuerdos, que se persiguen metas comunes que van a beneficiar al grupo y pues a la comunidad, ¿no? Que las tres pueden apoyarnos para un acercamiento puntual, ¿sí? Que nos van a permitir conocer experiencias bajo diferentes herramientas, bajo diferentes observaciones y bajo diferentes resultados también. Lo importante aquí es que podamos eh, identificar estos elementos de la generación del conocimiento. Y bueno, finalmente para concluir esta sesión, yo les dejo la reflexión de este tema. Y bueno, pues por mi parte es todo y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.